lugar queremos darle las grazas a Santiago Jiménez, a calle de Villaverde del Río en Sevilla, por estar hoxe aquí. Unha localidade de casi 100 habitantes, na que Esquerda Unida, bueno, é unha cousa moi importante porque ten a maioría absoluta. Non nos vai pasar moito, por desgracia, que ten a maioría absoluta. Ademais, Santi ven de unhas eleccións que tamén se gañaron, donde decidiu non ser bastón do PSOE, non entrar a gobernar co PSOE, agardou a seguinte oportunidade e conseguiu esa maioría absoluta. E agora está facendo ali, está demostrando ali que se poden facer outras políticas municipais, que as cousas se poden facer de outra maneira, non? Que é posible poñer as políticas do Concello en más tamén do que somos cidadáns, tamén para decidir onde hai que meter os cartos, para decidir por onde hai que ir. Está sendo capaz de remunicipalizar as cousas que se externalizaron e de que conseguir que non só funcionen mellor e non sexan un mero negocio, sino que ademais, pois, parece ser que deben hasta beneficios para o Concello. Creo que é moi importante que este hoxe aquí, porque nós aquí na Galiza creo que agora tamén temos unha gran oportunidade no actual contexto para ser goberno, para gobernar. Non queremos xa ser ese partido minoritario que de vez en cando apoia a alguén e chega a estar nun concello. Non, queremos gobernar, porque só así poderemos cambiar as cousas. Estamos convencidos que estando na rúa explicándolle a xente que as cousas se poden facer de outra maneira, que un municipio non se ten que levar como unha empresa. Non, estamos para dar servizos. Estamos para dar servizos de calidade. Non estamos para gestionar isto como cotos privados. Non se poden convertir cousas fundamentais como a auga, como a lei de dependencia e como moitas outras cousas nunha maneira de facer negocio para uns poucos, porque un ben de todos. E nós sabemos que nós sí que podemos. Esquerda Unida sí que pode cambiar a sociedade, porque Esquerda Unida ten as cousas moi claras dende fai moito tempo e sabemos moi ben o que hai que facer. Temos que creer, iso é importante, e temos que ser capaces de sair á rúa para demostrar que sabemos e podemos. E hoxe Santi aquí nos vai dar unha lección de como é posible facelo, porque o está facendo. O sea, pode traernos probas do que está facendo ali, que está funcionando. E non estamos aquí para aprender tamén, porque aspiramos en Narón tamén a ser goberno e a cambiar todo. Non só en Narón, tamén en Ferrol, tamén en Mugardos, tamén en Fene. Aspiramos a eso, porque nós temos que ser agora neste actual contexto histórico, nesta actual situación de crisis, nesta actual situación donde a xente máis necesitada o está pasando peor, porque se lle está cargando coas culpas desta crisis, se está cargando co peso de sacar da crisis a xente que a provocou, nós vamos a demostrar que podemos. O que iso con Santi que volvides a escoitar a él, non me vides a escoitar a mí. Gracias. En primer lugar, pues agradecemos la asistencia de tantos compañeros y tantos activistas. Con toda seguridad estaréis cada uno en vuestro frente de lucha dentro de lo que es una gran lucha de la clase obrera aquí en Narón. Me imagino que también de Ferrol han venido algunos compañeros y compañeras. Y os agradecemos en nombre del Ayuntamiento Obrero de Villaverde del Río, de su alcalde y también de algunos compañeros y compañeras que están hoy aquí, concejales del Ayuntamiento y camaradas de Villaverde del Río, pues la oportunidad que tenemos por segunda vez de visitar esta zona, de tener la oportunidad de convivir con vosotros, aunque sea un par de días, y también de poder discutir y poder trasladar lo que es la experiencia de 3 años de una política revolucionaria en una institución burguesa, en un ayuntamiento donde la ley, el orden legal,
el cuerpo de funcionarios y todo el sistema que de alguna manera supone un ayuntamiento, lo que pretende es que los ayuntamientos sean una parte más del orden social capitalista. Los ayuntamientos son una parte más del aparato burgués del Estado. Ser capaz de llevar durante 3 años una política revolucionaria en ese marco requiere un método y un programa, una orientación política concreta. Y esto es lo que vamos hoy a empezar aquí. El por qué durante 3 años hemos logrado conquistas enormes de poder obrero, de democracia obrera, de políticas proletarias, de políticas revolucionarias, que en muchos casos hemos cambiado la naturaleza de esa máquina. La máquina, la del Estado, que en el sistema capitalista no tiene otra función que la opresión de una clase sobre otra. Es la maquinaria de la que se vale la clase dominante, en este caso el sector financiero, los ricos y poderosos, en los pueblos también los hay, los sectores influyentes, la burguesía local, la aristocracia local. Esa clase se vale de ese aparato, de esa legislación, de ese cuerpo de funcionarios para oprimir al resto de la población, para tener un beneficio, para aprovecharse del trabajo ajeno, de la fuerza del trabajo ajeno. Pues este es el frente donde durante 3 años nosotros estamos lidiando. Y tengo que decir que sí se puede. Es la conclusión después de 3 años. Sí se puede desarrollar una política alternativa con logros, con datos que voy a explicar. Vamos a explicar de alguna manera cómo somos capaces de enfrentarnos al orden capitalista, a la producción capitalista, a la organización social capitalista y ganarles en su propio terreno. Ganarles en su propio terreno. Y su propio terreno tiene un nombre. Cuando queremos vencer a los capitalistas, antes de plantearle una lucha ideológica de primer nivel, la superioridad de la teoría marxista, la superioridad de la democracia obrera, la superioridad de la solidaridad, de la lucha y del combate sobre el negocio, sobre la opresión y sobre el saqueo capitalista, hay que vencerles en su propio terreno. Y eso significa que tenemos que ser más productivos, que nuestra organización social, que nuestro modelo tiene que ser, como no puede ser de otra manera, como históricamente ha sido, un modelo que desarrolle la fuerza productiva a un nivel superior. Pues les ganamos, sí señor, en el terreno del acero, el cemento y el hormigón, en el lenguaje de la producción. Nuestros números son mejores que ellos en los servicios públicos, pero también un elemento fundamental, en la producción de recursos, en las obras públicas, etc. De todo esto daremos cuenta a continuación y diremos cómo se hace, o mejor dicho, modestamente, cómo lo estamos orientando nosotros, que tampoco estamos descubriendo el mundo. Aplicamos la teoría marxista del Estado, la teoría marxista del valor, aplicamos los métodos de la democracia, la clave fundamental por la que podemos todavía no haber sido aplastados por el Estado burgués, no haber sido aplastados por el Partido Popular, no haber sido aplastados por la reacción de la sociedad, o mejor dicho, la reacción de la clase social que domina la sociedad y que no puede permitir que ese ejemplo se extienda. La clave de todo esto se llama la democracia, que es de alguna manera la base sobre la que hemos desarrollado todo esto. La democracia, que es una alternativa a la democracia burguesa, a la democracia formal, a esta en la que vivimos y que está en estos momentos totalmente cuestionada. Totalmente cuestionada. Lo que está, el fenómeno Podemos tiene mucho que ver con esto, como lo fue el 15M en su momento. El grito de guerra de toda una masa social es, le llaman democracia y no lo es, mandan los mercados y nadie les ha votado, y hay una desafección absoluta por las instituciones de la democracia formal, el parlamentarismo burgués, el gobierno burgués, la legislación burguesa,
cómo no, los cuerpos coercitivos del Estado burgueses, hay una desafección y un cuestionamiento, que en definitiva lo que pone encima de la mesa es el cuestionamiento del sistema capitalista. Porque estas son las instituciones del sistema capitalista. No son las instituciones de los ciudadanos. Es mentira que haya una soberanía nacional. Es mentira que haya una democracia soberana. Es mentira que los parlamentos sean la representación de la voz del pueblo. Muchos lo sabíamos. Los marxistas lo saben desde el siglo XIX. Y así lo escribían. Lenin, por ejemplo, en este pequeño opúsculo acerca del Estado, se puede leer mucho al respecto, pero plantean una cuestión fundamental que para nosotros ha sido clave. Y sin llegar a ese convencimiento es imposible desarrollar una política alternativa. Y es que no vivimos en una democracia, sino que vivimos en una dictadura revestida, encubierta de instituciones de democracia formal. Quien ejerce esa dictadura hoy está al descubierto. Durante mucho tiempo, la mayoría de la gente, también es verdad porque vivíamos en una sociedad donde la crisis capitalista no había hecho su aparición, entendía que los gobiernos eran los gobiernos elegidos en las urnas. Hoy sabemos que son los poderes financieros, que es la gran banca internacional, que son los multimillonarios los que deciden la política de los países y los que condenan a los países a la pobreza, los que condenan a los países a la esclavitud y los que dominan incluso la vida de los países. Las grandes decisiones no se toman ni siquiera en los parlamentos, que no son más que marionetas en manos de esos poderes. Pues esta verdad tan clara que vemos hoy hace mucho tiempo, que está planteada por los marxistas encima de la mesa, es toda una dictadura del capital. No es una democracia, es la dictadura del capital. O cómo se puede llamar de otra manera, que el texto inviolable, ¿sabéis, no? Que hasta que cambiaron el artículo 135 de la Constitución, la Constitución no se podía ni mencionar, era una especie de libro sagrado, como lo tienen los judíos, lo tienen los musulmanes. Sin embargo, en 24 horas se cambia la Constitución por decisión del Bundestag y de Angela Merkel, en nombre de los capitalistas europeos, que dicen que todos los recursos económicos de todas las administraciones del Estado español tienen que ir destinados a los bancos y no a las personas. Y se cambia la Constitución por decisión, como diría, de extranjeros, pero ni siquiera nosotros decimos de extranjeros, decimos de capitalistas extranjeros, de los que verdaderamente dominan, mandan y deciden. Eso no puede llamarse una democracia, eso es una dictadura, porque nadie ha votado a esas personas y mucho menos ha tenido la oportunidad de poder discutir si eso era favorable o no. Sino esa dictadura se ejerce hoy en día a través de los mercados, que es el terreno de juego del capitalismo. Pues esta verdad incuestionable es básica, compañeros. Conocer, reflexionar, estudiar con los textos marxistas encima de la mesa, más vigentes que nunca, más modernos que nunca, leerlo, letra por letra, palabra por palabra, leer a los teóricos sobre la teoría del Estado particular. Y veremos cómo el Estado en el que vivimos es un Estado de clase. Estado capitalista, burgués, que se utiliza esa máquina para oprimir a una clase sobre otra. Partir de ahí a que nos lleva. A que si nosotros ganamos, como dice el compañero, la mayoría en un ayuntamiento, el frente institucional no es como cualquier otro frente, está lleno de peligro. El frente, por ejemplo, en la lucha de la vivienda, maravilloso, heroico, ver a los integrantes de la plataforma de hipoteca de la vivienda, o ver el stop de desahucios, o ver esas maravillosas luchas cuerpo a cuerpo, con el brazo armado del Estado burgués, cuerpo a cuerpo, digo, para que nos hagamos la idea de esta democracia como es, luchar cuerpo a cuerpo para defender un derecho social. Esto es lo que nos ocurre, es que luchar contra la policía, contra la Guardia Civil, cuerpos armados para defender un derecho, y vivimos una democracia, tenemos que sacar conclusiones de esta cuestión. Pero dar cuenta que todos estos frentes de lucha, el frente sindical, tremendo, con todos los cierres de empresas, con toda la reacción, sabéis que estamos de enhorabuena también, con el tema de Coca-Cola,
que han anulado el ERE de Coca-Cola, han anulado el ERE de Coca-Cola, de vez en cuando los trabajadores tienen una victoria también. Pues todos estos frentes de lucha, el frente institucional es uno más, donde las políticas obreras tienen también que marcar su sello, tienen también que desarrollarse. Es más, cualitativamente son muy importantes, porque de alguna manera pueden romper muchos prejuicios, como este del Estado, por ejemplo. Y concretamente lo que es en el frente institucional, que está lleno de peligros, como vuelvo a repetir, porque se puede tener la idea de que cuando uno llega al ayuntamiento o a cualquier administración pública, pero centrémonos en un ayuntamiento, puede cambiar las cosas simplemente por tener voluntad de hacerlo. Es un completo error. Un error trágico, por cierto. Condenado al fracaso más estrepitoso. Lo decía el compañero con mucha razón, que Izquierda Unida puede transformar, puede cambiar. Y yo añadiría, a condición de desarrollar un programa revolucionario, con unos métodos revolucionarios, a condición de que los métodos del marxismo revolucionario puedan desarrollarse de la manera más sencilla, que ahora veremos. Porque alguien dirá, marxismo revolucionario, Dios mío, ¿de qué habla? A esta altura, pues ya está sobrepasado, completamente sobrepasado. Nosotros lo hacemos en Villaverde y no pasa nada. Al contrario, organizamos mejor los servicios, organizamos mejor la gestión municipal. Al contrario, veamos qué sencillez y qué naturalidad tienen estos métodos, y qué vigencia, y qué modernidad. Pero hay que partir de la base de que entender la naturaleza donde ponemos de la máquina donde ponemos los pies. Una máquina que tiene vida propia, que tiene un cuerpo de funcionarios educados históricamente para defender un orden social concreto, que tienen un arma poderosísima que es la ley burguesa, la ley que echa a la gente de su casa, la ley que echa a la gente de su trabajo, la ley que priva de una sanidad digna, de una educación digna y de derechos sociales, esa ley. Y que nosotros tenemos que tener, como no puede ser de otra manera, una actitud enormemente crítica ante la ley burguesa, ante la ley de los opresores contra los oprimidos. Se trata de desenmascarar esta farsa. No entramos en los ayuntamientos para continuar, para hacernos cargo de una máquina y gestionarla mejor. La máquina lleva vida propia, lleva dirección propia. Mantener el orden social, mantener a los ricos, mantener a los pobres. La legislación tiene también esa dirección. ¿Cómo desarrollar una política, volvemos a preguntar, una política revolucionaria en ese contexto tan complicado? Pues mira, vamos a empezar a hablar concretamente sobre pasos. Lo primero, evidentemente, es poner en tela de cuestión y plantear una alternativa. ¿Cuál es la alternativa que nosotros estamos desarrollando? La alternativa es la que históricamente han desarrollado todo lo que han sido las fuerzas revolucionarias, que es la democracia obrera. La participación directa y consciente de la población en las decisiones municipales. Y no solamente en las decisiones municipales, sino en la organización social, en la organización de los servicios y en la producción. Organizar a la población en esa dirección. Al margen, a veces, del aparato administrativo y otras veces subordinando el aparato administrativo a los órganos de control y de poder obrero. Estas son las asambleas. No hemos sustituido, esto es muy importante también, porque alguien dice, a ver, este hombre que está proponiendo que lleguemos al ayuntamiento, nos salgamos del ayuntamiento y hagamos asambleas en las calles para gobernar el ayuntamiento. No exactamente. No exactamente. Estamos diciendo que si no tenemos un poder obrero en la calle organizado, inevitablemente seremos engullidos por esa máquina. Eso estamos diciendo. Es lo que le pasa a la mayoría de los representantes de izquierda, por muy honestos y voluntariosos que sean. Si no tienen un método para luchar con una máquina muy poderosa, muy complicada. Porque hay todo tipo de trampas y de trabas. Una de ellas, por ejemplo, es
como no puede ser de otra manera. El alcalde de Villaverde ha recibido, como todos los alcaldes, la directiva del gobierno central de la ley de que tiene que aplicar recortes. Por ley. De que cualquier recurso público tiene que ser dedicado a financiar la deuda, a aminorar la deuda, por ley. De que no puede haber ningún tipo de contrato en Villaverde del Río a familias desempleadas mientras haya deuda con los bancos. Ese dinero no puede ir a una familia desempleada, tiene que ir al banco. Eso es por ley. Tengo aquí todo tipo de documentación donde el interventor del ayuntamiento me recuerda que esa es la ley, donde el secretario del ayuntamiento, que son, como no puede ser de otra manera, los dos vértices de la ley burguesa en la administración pública, permanentemente le recuerdan al alcalde que puede cometer prevaricación, que puede ser denunciado e incluso puede perder su sitio. Le recuerdan continuamente. La mayoría de los ayuntamientos que han hecho aplicar eso. Cuando, por ejemplo, prohibieron la paga extra. El pago de la paga extra fue prohibido por ley. Todos los convenios municipales han sido derogados por ley. Derogados. Por ley. La mayoría de los ayuntamientos que han hecho aceptar esa ley. ¿Y por qué la han aceptado? Pues por esa teoría supersticiosa por la que se piensa que esta es la ley, que esta es la democracia, que esta es la soberanía nacional y que nosotros no podemos contravenir y contrariar lo que es la democracia. Eso es un completo fraude, un engaño, y ser continuador de ese engaño no es ni más ni menos que ser continuador de las políticas capitalistas. No se puede luchar contra los recortes aplicándolos. Como dice mi querido amigo Diego Valdera, a la sazón vicepresidente de la Junta de Andalucía. Está en contra de los recortes, pero no tiene más remedio que aplicarlos. Pero usted, nosotros y sobre todo, los trabajadores no entienden de esas paradojas. Los trabajadores lo que entienden es que si una persona está en contra de los recortes, tiene que resistirse ante ellos y luchar contra ellos. No lo puede aplicar, porque si no, lo que es una adaptación a las políticas del capital.